Entonces vamos a continuar con el último punto de nuestro capítulo 4 de pruebas de hipótesis. La idea de este punto es comprender comprender principalmente el rol que juega el error de tipo 2, ¿no? El error de tipo 2. Recuerden que el error de tipo 1 y el error de tipo 2 son errores estadísticos presentes al momento de tomar la decisión, ¿no? Errores estadísticos al momento de tomar la decisión, que eventualmente pueden guiar a una mala decisión, ¿no? Si uno cae en estas regiones, ¿no? En estas regiones que se definen. El error de tipo 1 como tal, es el que de alguna manera está bien presente, ¿no? El error de tipo 1 es el que está bien presente al momento de tomar, por ejemplo, la decisión de rechazar o no la hipótesis nula. Porque recordarán que se configura la región crítica, el tamaño de la región de rechazo, es exactamente el tamaño del error de tipo 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, el error de tipo 1 está muy presente en la decisión que uno va a tomar cuando hace una prueba de hipótesis. El error de tipo 2 no necesariamente es tan visible, ¿no? En esa primera etapa de tomar una decisión, sino que el error de tipo 2 se hace más presente eventualmente en una parte previa, ¿no? O sea, puede considerársele o se lo puede tratar de definir previamente a la recolección de información, ¿no? En realidad la sugerencia o la recomendación en estudios que tienen el objetivo, en estudios que tienen el objetivo de hacer pruebas de hipótesis, ¿no? Porque es un objetivo específico hacer una prueba de hipótesis al momento de hacer una recolección. En este tipo de estudios es recomendable construir los tamaños de muestra considerando justamente los umbrales que uno espera o estima que tengan el error de tipo 1 y el error de tipo 2, ¿no? El alfa y el beta. Para entender cómo aparecen o cómo se formulan o cómo se calcula el tamaño de muestra en estas situaciones, ¿no? Vamos a ver un ejemplo precisamente para la media, ¿no? Para la media. Vamos a imaginarnos que nuestro objetivo es hacer una prueba de hipótesis para la media, y en esa idea, el objetivo es construir una fórmula del tamaño de muestra que me garantice un determinado error de tipo 1 y un determinado error de tipo 2 para una prueba de hipótesis sobre la media. El ejercicio después podría ser diferente pensando en, no sé, en otro tipo de indicador o en otro tipo de estimador como la proporción, la diferencia de medias, ¿no? Hay ciertos cambios después, pero el concepto es básicamente el mismo, ¿no? En los apuntes van a ver que está un poco directo en el sentido de que la fórmula está acá, ¿no? La fórmula está directa. El tamaño de muestra finalmente es z de alfa medios más z de beta al cuadrado de sigma cuadrado sobre delta cuadrado, ¿no? ¿Qué es este delta? ¿Qué es este sigma? Justamente lo vamos a ver ahora al momento de entender de dónde proviene esta fórmula. Para eso nos vamos a ir a estos apuntes, para un poco ir dibujando la idea de el origen de esta fórmula para la prueba de hipótesis de la media. Entonces vamos a poner en nuestra hipótesis nula, recuerden que el mu es igual a un determinado mu 0, ¿no? Y la hipótesis alternativa es igual a mu distinto de mu 0. No podemos trabajar con esa primera prueba de hipótesis, ¿no? Con esa primera prueba de hipótesis. Recuerden que nuestra decisión, ¿no? Nuestra decisión en el fondo se basa en definir regiones de aceptación y regiones de rechazo, ¿no? Regiones de aceptación y regiones de rechazo. Si es una prueba bilateral de este estilo, ¿no? Si es una prueba bilateral de este estilo, eventualmente se crean, en el supuesto de que la hipótesis nula es verdadera, ¿no? En el supuesto de que la hipótesis nula es verdadera, se crean
se crea justamente una distribución de tal manera que tenemos nuestras regiones de aceptación, ¿no? Con un tamaño de 1 menos alfa, y nuestras regiones de rechazo con un alfa medios y un alfa medios, ¿no? Un alfa medios y un alfa medios. Si vamos un poco más atrás respecto a esto, bueno, en realidad, si evaluamos el estadístico de prueba, ¿no? El estadístico de prueba, ¿qué forma tiene? El estadístico de prueba no es nada más que una especie de estandarización, ¿no? Es x barra menos el mu0 dividido, ¿no? Dividido en este caso, asumiremos que conocemos la varianza por un tema simplemente de comodidad, esto sería sigma sobre raíz cuadrada de n. Este es el estadístico de prueba, por ejemplo, ¿no? Esta es la forma del estadístico de prueba para este tipo de pruebas de hipótesis. Y si la hipótesis, si asumimos que la hipótesis nula es cierto, ¿no? Si esto es cierto, en el fondo, ¿qué nosotros decimos? Que esta distribución de Z0 o esta variable Z0 se distribuye como una normal estándar. Como una normal estándar. Eso es lo que nosotros habíamos aprendido para esto de las pruebas de hipótesis sobre la media, ¿no? Si el Z0, si la hipótesis nula es cierta, entonces significa que este Z0 se distribuye como una normal, ¿no? Acá es importante notar también que al definir este estadístico de prueba, nosotros implícitamente también estamos haciendo una cosa, ¿no? Estamos como que afirmando que la media muestral, ¿no? La media muestral se distribuye también como una normal, ¿no? Pero si la hipótesis nula es cierta, su centro está en mu0, ¿no? Su centro está en mu0, y bueno, su varianza o su error estándar es el mismo, digamos, ¿no? Sigma sobre raíz cuadrada de n. ¿No? Si nosotros asumimos que la hipótesis nula es cierta, el Z0 se distribuye como una normal estándar, y lo equivalente de esto es decir que igual, el estimador, este x barra, se distribuye también como una normal centrada en mu0 y su varianza respectiva. No, eso es lo que nosotros hacemos en esta prueba de hipótesis. Gráficamente, ¿qué significa eso? Que eventualmente, imaginemos que esta es la distribución del x barra, ¿no? Es la distribución del x barra. Esta es la distribución del x barra. ¿Qué significa que x barra se distribuya normal con centro en mu0? Es que el centro de la distribución justamente está en mu0, ¿no? Eso es lo que plantea es lo que plantea esta prueba de hipótesis, ¿no? Aceptando que la hipótesis nula es cierta, ¿no? Que el centro de esta distribución normal está en mu0 y su desviación es sigma sobre raíz cuadrada de. Esto sí, nosotros trabajamos con la distribución normal de la media muestral, ¿no? De la media muestral. Nosotros paralelamente podríamos ver también a la distribución del Z0, ¿no? A la distribución del Z0, que en el fondo es igual a una normal, que tiene un poco las mismas características, ¿no? Es igual a una distribución normal con las mismas características. Igual es una distribución normal con las mismas características y nosotros vemos imaginemos que esta es la distribución de Z0, ¿no? Misma idea, alfa medios, y 1 menos alfa. Esta es la distribución del Z0, ¿no? De esa transformación. Trabajamos con el Z0 porque, bueno, es más fácil trabajar siempre con una distribución normal estándar por el manejo de las tablas, por ejemplo, ¿no? Por eso se la contrasta después y dice, bueno, el centro de esta normal estándar está pues en 0 también, ¿no? En este caso está en 0, ¿no? Dado que es una normal estándar. Si trabajamos con el estimador,
es este trabajo, ¿no? Si trabajamos con el estimador de la media, ¿no? Bajo la hipótesis nula que μ0 es la media, es decir, el centro de la distribución por el teorema del límite central y el principio de sesgadez. Y si trabajamos con el z0, ¿no? Que es una normal estándar, algo parecido, su centro en cero, ¿no? Esto es algo que sucede, ¿no? Esto lo voy a mover aquí abajo para tener un poquito más de espacio. Estamos diciendo que esta x barra se distribuye normal con centro en μ0, y la varianza o el error estándar respectivo, ¿no? Con su centro en μ0 y su varianza sigma sobre raíz cuadrada de n. Y este z0 se distribuye como una normal estándar. 0. Ya, hasta este punto, ¿no? Hasta este punto, este razonamiento de verlo desde la distribución de la media muestral o verlo desde la distribución del estadístico de prueba, ¿no? Esto sucede, ¿no? Esto sucede, esto de acá, ¿no? Esto sucede siempre y cuando nosotros hagamos el supuesto de que la hipótesis nula es verdadera. Si la hipótesis nula es cierta, estos deberían ser los comportamientos del x barra y el comportamiento del z0, el estadístico de prueba. Esto sucede si nosotros asumimos que la hipótesis nula es cierta. Hasta acá, el único tipo de error que aparece es el error de tipo 1, ¿no? El error de tipo 1. Porque ¿qué es lo que sucede? Que si el estadístico de prueba cae en las regiones de rechazo, rechazamos la hipótesis nula. ¿Qué marca el error de tipo 1? Rechazar algo que sea cierto, ¿no? Rechazar algo que sea cierto. Entonces, ¿cuán probable será llegar acá? Eso es alfa, ¿no? Y si nosotros caemos en alfa y por ahí esto no era cierto, la hipótesis nula no era cierta, entonces no deberíamos, bueno, en este caso sí deberíamos rechazar la hipótesis nula, digamos, ¿no? ¿Dónde se comete el error de tipo 1? Cuando cuando caemos en una de estas regiones, ¿no? Cuando caemos en una de estas regiones de rechazo, la decisión nos dice, deberían rechazar la hipótesis nula, ¿no? Pero si rechazamos la hipótesis nula y esta resulta ser cierta, ahí estamos cometiendo justamente el error de tipo 1. ¿No? Por eso tratamos de que estas regiones sean lo más pequeño posibles, ¿no? No se puede definir un error de una región o un alfa de 0 porque siempre tenemos la posibilidad de tener un error basado en que trabajamos con muestras aleatorias, ¿no? Ya, entonces hasta acá solo aparece el error de tipo 1, ¿no? Hasta este punto. Ahora, ¿qué pasa si nosotros pensamos que la hipótesis nula no es cierta? ¿Qué tal si nosotros empezamos a dudar de esto, ¿no? La hipótesis nula no es cierta, ¿no? ¿Qué implicación tiene esto, ¿no? ¿Qué implicación tiene de que la hipótesis nula no sea cierta? Entonces, ¿qué pasaría si la hipótesis nula no es cierta? ¿Qué pasaría si la hipótesis nula es falsa? ¿Qué pasaría si la hipótesis nula es falsa? De alguna manera estamos diciendo que el centro de esta distribución, en el caso del x barra, no está en μ0. Si la hipótesis nula es falsa, el centro no está en μ0. No está en μ0. Eso implica de alguna manera, ¿no? Que el centro de la distribución, ¿no? El centro de la distribución está desplazado o a la izquierda o a la derecha. Si la hipótesis nula es falsa, el centro de estas distribuciones está desplazada, ¿no? Está desplazada a algún lugar, ¿no? Nosotros podríamos decir, bueno, si la hipótesis nula es falsa, significa que el verdadero promedio poblacional, este valor μ,
en realidad podemos decir, el μ0, es decir, tenés un punto de arranque, más algún tipo de desviación, ¿no? Más alguna desviación. A esa desviación le vamos a llamar delta, ¿ya? A esa distancia que se aleja del valor propuesto en nuestra hipótesis nula. A esa distancia, esa variación, la vamos a llamar delta, ¿ya? Este delta es lo que le falta al μ0 para realmente ser μ, ¿no? Para realmente ser el centro de la distribución. Este delta puede ser positivo o negativo, ¿no? Pensando que la desviación se va más hacia la derecha o más hacia la izquierda, ¿no? El delta puede ser positivo o negativo, ¿no? Lo que sí, si la hipótesis nula es falsa, el delta es distinto de cero, ¿no? El delta es distinto de cero. ¿Qué implica esto en nuestras figuras, ¿no? ¿Qué implica esto en nuestras figuras? Vamos a hacer una curva en verde. Vamos a imaginarnos que el delta es positivo, y es decir, que hay un desplazamiento hacia la derecha de la curva. ¿Por qué? Porque su centro no está en μ0, ¿no? Su centro no está en μ0. Vamos a tratar de dibujarla. A ver, se ve más grande que una normal. Un momentito, se está... Ahora sí. Ya. Entonces, voy a dibujar a la normal, un poquito más alejado para que no se note tanto. Ya. Imaginemos que algo así es, ¿no? Recuerden que como es normal, esta se va hacia el infinito, ¿no? Estas dos curvas finalmente se están yendo hacia el infinito, ¿no? Si la hipótesis nula es falsa, significa que esta distribución que nosotros pensábamos que tenía, en este caso la media, en realidad no tiene su centro en μ0, sino que su centro está desplazado. Su centro está desplazado, su centro en realidad está por aquí, ¿no? Su centro está más o menos por aquí, ¿no? Su centro está más o menos por aquí. ¿Cuál es el centro de esta distribución? ¿Cuál es el centro de esta distribución? El centro de esta distribución en realidad es μ0 más este cambio, más este delta. Ese es el centro de la distribución, ¿no? Ese es el centro de la distribución. Si la hipótesis nula es falsa, ¿no? Significa que existe un desplazamiento. Es la misma, estamos asumiendo que el centro no es μ0, ¿no? Suponiendo que la variabilidad todavía se permanece en la misma, ¿no? Por eso simplemente la curva de alguna forma se está desplazando hacia la derecha, ¿no? Entonces, su centro será en μ0 más delta, ¿no? En este escenario de aquí arriba, ¿qué estamos suponiendo ahora, no? ¿Qué estamos suponiendo? En realidad, ¿no? En realidad, si la hipótesis nula es falsa, la media muestral debería tener un centro en el μ0 más delta. Debería tener su centro en μ0 más delta. En μ0 más delta. Y bueno, la variabilidad en realidad no ha sufrido ningún tipo de cambio, ¿no? La variabilidad en este caso no ha sufrido ningún tipo de cambio. Ya, ¿no? Entonces, en esta curva de acá, ¿no? En la curva verde, ¿no? En la curva verde que tenemos ahí ya aparece el error de tipo 2, ¿no? Porque el error de tipo 2 justamente aparece cuando la hipótesis nula es falsa, ¿no? Cuando la hipótesis nula es falsa, ahí aparece el error de tipo 2, y en este escenario el error de tipo 2 está contenido exactamente acá, ¿no?
debería ser el área, ¿no? Debería ser el área de la curva verde que se encuentra dentro de la región de aceptación, ¿no? Es el área dentro de la región de aceptación de una distribución desplazada, ¿no? Ya sea a la izquierda o a la derecha, ¿no? Ya sea a la izquierda o a la derecha. Esta área de acá, es el error de tipo 2, porque recordarán que era el error de tipo 2, ¿no? Que era el error de tipo 2, es aceptar, en esta región voy a aceptar la hipótesis nula, pero si es falsa es aceptar algo que es falso, ¿no? El error de tipo 2 es aceptar algo que es falso. El alfa era rechazar algo que es verdadero, ¿no? Rechazar algo que es verdadero. Entonces ahí para recordar, el beta, ¿qué es? Es aceptar, ¿no? Aceptar algo falso, ¿no? El beta es aceptar algo falso, ¿no? Algo falso. Ese era nuestro error de tipo 2, aceptar algo falso. Y nuestro alfa era igual, ¿no? Rechazar algo verdadero, ¿no? Y nuestro alfa era rechazar algo verdadero. Este es rechazar algo verdadero, ¿no? Aceptar algo falso, rechazar algo verdadero, ¿no? Y en este gráfico podemos ver, ¿no? En esta región, ¿no? Justamente vamos a aceptar algo que sea falso, ¿no? ¿Qué es lo ideal del beta? Hemos dicho que el beta puede ser tal vez 0,2, ¿no? Que es un valor. El beta tiene un valor común o más aceptado, que es de 0,2, 0,10, ¿no? Y el alfa, ¿no? El más común es de 0,05, 0,01, 1%, 5%, 10%, ¿no? Y el beta puede irse en 10 o 20%, ¿no? Ahora noten que, volviendo a esta gráfica, esta distancia de acá, ¿no? Esta distancia de acá es importante porque este es el delta, ¿no? Este es el delta. La distancia entre el centro, ¿no? Obviamente, si el delta fuera más grande, ¿no? Uno esperaría un desplazamiento más hacia la derecha, ¿no? Si el delta fuera más pequeño, uno esperaría que la distribución sea mucho más pegada, la distribución verde sea mucho más pegada a la distribución que está en rojo. Entonces el delta de alguna manera define, ¿no? El delta define este desplazamiento, ¿no? Este desplazamiento que va a existir. Por lo mismo, ¿no? El delta es relativamente importante, ¿no? Porque según el delta que uno crea que puede estar sucediendo, ¿no? Según el delta que uno crea pues, que está sucediendo, el error de tipo 2 va a tener algún tipo de comportamiento específico, ¿no? Porque ¿qué tal si nosotros definimos un delta de, no sé, ¿qué tal si nosotros definimos un delta muy pequeño, ¿no? Significa que la variación del μ0 al valor real es muy baja, digamos, ¿no? Es muy baja. Entonces, el delta juega un rol importante, ¿no? El delta juega un rol importante que es básicamente cuánto estoy dispuesto a alejarme del centro que estoy proponiendo, ¿no? Cuánto estoy dispuesto a alejarme del centro que estoy proponiendo. Ese rol juega de alguna manera este delta. Este delta. Ya, entonces hasta aquí esa es la idea del beta, digamos, ¿no? Entonces, una manera de calcular el tamaño de muestra, sería tratar de identificar puntos que combinen estos valores, ¿no? Y si notan, determinar esta probabilidad de la que está en negro, ¿no? La probabilidad de beta, ¿no? Si nosotros fuéramos capaces de construir la probabilidad del beta,
de alguna manera tenemos una fórmula que vincula la distribución, vincula al beta y vincula también al alfa, a los alfas, porque el beta está cortado por los alfas, ¿no? Está cortado por las dos, en este caso, por los dos regiones críticas, ¿no? Que se definen por el alfa medios. Entonces, el beta es un puente justamente para calcular un tamaño de muestra, ¿no? El beta justamente es un puente para calcular el tamaño de muestra. Ya. Entonces, si trabajamos con la normal tal como está en este estado, ¿no? Si trabajamos con la normal tal como está en este estado, es un poco complejo tratar de calcular esta área, ¿no? Porque lo ideal sería saber, bueno, ¿y cuál será la probabilidad del beta, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad del error de tipo 2? Deberíamos restar este punto de la distribución de la distribución de la región verde, digamos, ¿no? De la distribución que esté en verde. Eso deberíamos restar, ¿no? Entonces no es algo tan rápido que se pueda hacer, ¿no? Pensando que estamos trabajando con la distribución de la X barra, ¿no? Capaz, ¿no? Capaz que sea más interesante eh, trabajar con la distribución ya escalada a una distribución normal, estándar, ¿no? Como es la de aquí abajo. Entonces, en la distribución de aquí abajo debería estar sucediendo algo similar, ¿no? Tenemos un desplazamiento hacia la derecha. Tenemos un desplazamiento hacia la derecha. En el supuesto de que la hipótesis nula en realidad es falso, ¿no? Es falsa. Tenemos ese desplazamiento hacia la derecha en el supuesto de que la hipótesis nula es falsa. Un momentito, se está cargando. Y ahora sí. No tenemos esta distribución en el supuesto de que la hipótesis nula es falsa. Y bueno, aquí lo mismo, ¿no? Deberíamos tener un beta que está contenido, ¿no? Contenido dentro de la curva verde que intersecta, bueno, que hace una intersección con toda la región de aceptación, ¿no? De la distribución del estadístico de prueba, del Z0. Este igual es el beta, ¿no? Este es igual es el beta. Este es exactamente igual al beta. La pregunta en esta curva, ¿no? La pregunta en esta curva es, ¿cuál es su centro? ¿Cuál será el centro de esta curva? ¿Cuál creen que sea el centro de esta curva? ¿Cuál creen que sea el centro? Ya, Hans Christian dice delta. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuál será el centro de esta curva? ¿Qué dice? Nadie. ¿Qué dicen? ¿Cuál será el centro de esta curva?
Ya, a ver, ¿qué podemos decir en este punto? Si seguimos sobre el eje, ¿no? Acá sigue sobre el eje del Z0, ¿no? Del estadístico de prueba. Si la hipótesis nula es falsa, ¿no? Si la hipótesis nula es falsa, este era el comportamiento del estadístico de prueba si la hipótesis nula era verdadera. Este era el comportamiento del estadístico de prueba si la hipótesis nula era verdadera. ¿Qué pasa si ¿qué pasará con la distribución del estadístico de prueba, ¿no? Si en realidad la hipótesis nula es falsa? Como estamos suponiendo que el desplazamiento se conserva, ¿no? Tal como está, la varianza permanece tal cual, ¿no? La varianza sigue siendo 1. Este Z0 en realidad ha tenido un desplazamiento, ¿no? Este Z0 en realidad ha tenido un desplazamiento, ¿no? Este Z0 en realidad ha tenido un desplazamiento. ¿Cuál será su centro? ¿No? Recuerden de dónde salía el Z0, ¿no? Recuerden de dónde salía el Z0. El Z0 salía de este proceso de estandarización, ¿no? El Z0 salía de este proceso de estandarización. Que en la idea de que la hipótesis nula es falsa, ¿no? En la idea de que la hipótesis nula es falsa, aquí ha habido una especie de cambio, si quieren, ¿no? Aquí ha habido una especie de cambio. En este de acá. Entonces vamos a tratar de replicar el comportamiento del Z0, pero suponiendo el verdadero valor del μ0, que es el μ0 más delta. Voy a hacer como una especie de operación auxiliar acá, después lo voy a borrar para tener un espacio. Bueno, aquí aprovecharemos que tenemos todavía espacio. Aquí vamos a hacer como una especie de operación auxiliar en el sentido de que, ¿qué pasaría con esta estandarización si en realidad la hipótesis nula es falsa, ¿no? ¿Qué pasaría? Si yo hago la estandarización, ¿no? Que he hecho hace rato, pero bajo la hipótesis nula de que en realidad es falsa, es X barra el comportamiento de la distribución de la media muestral menos μ0 más delta, ¿no? Menos μ0 más delta. Menos μ0 más delta. ¿No? Menos μ0 más delta. Todo esto, ¿no? Todo esto dividido entre sigma de raíz cuadrada de n. Eso no ha cambiado, ¿no? Esta es la distribución en realidad que tengo, ¿no? Esta es la distribución del Z0. Esta Z0 la vamos a descomponer en dos partes, ¿no? Esta X bar lo voy a mantener, el menos μ0, menos por más menos, delta, todo esto sobre delta de raíz cuadrada de i, ¿no? Todo esto sobre raíz cuadrada de n. No, hasta ahí creo que todo bien. Y esta la voy a mover de esta forma, ¿no? X barra menos μ0 sobre delta raíz cuadrada de n, ¿no? Sobre delta raíz cuadrada de n. Y en el otro lado, ¿no? En el otro lado podría menos, ¿no? Menos delta de sigma raíz cuadrada de n, ¿no? Menos delta raíz cuadrada de n. Entonces, lo que esto significa es que este es un centro, claramente, ¿no? Este era el centro de esta de acá, ¿no? De esta distribución roja. En cambio, este otro término, ¿no? Este otro término es el desplazamiento que está existiendo, ¿no? En este caso, el desplazamiento que está existiendo. El desplazamiento que está existiendo, ya sea a la izquierda o a la derecha, digamos, ¿no? Ahorita no hemos definido el valor del sigma necesariamente, ¿no? El valor del delta, ¿no? El delta puede ser positivo o negativo. Entonces, este es finalmente el desplazamiento. ¿Qué es lo que me interesa de esto? ¿No? ¿Qué es lo que me interesa de esto? Es justamente que este está marcando el otro centro, ¿no?
este valor de acá está marcando el otro centro. Este era el primer centro en 0 y este está marcando el segundo centro. Entonces, el centro de esta segunda distribución en realidad se encuentra en delta raíz cuadrada de n sobre sigma, ¿no? Haciendo medios extremos. El centro de esta distribución, ya sea a la derecha o a la izquierda, estoy tomando el positivo, ¿no? Finalmente va a ser delta raíz cuadrada de n sobre sigma. Este es el centro de esta distribución en verde, ¿no? En el fondo, ¿qué implica esto? Que ese centro, que era, está bien, digamos, es como sumarle delta, pero no tengo que sumarle un delta cualquiera, tengo que sumarle un delta estandarizado. ¿Cómo hago ese delta estandarizado? Pues al delta le divido entre su desviación estándar, digamos. Al delta lo estoy dividiendo entre su desviación estándar, ¿no? Por eso no necesariamente es un delta directo, ¿no? Es un delta raíz cuadrada de n sobre sigma, ¿no? ¿Por qué? Porque nos estamos conservando en el eje del z0, ¿no? En el eje del estadístico de prueba. Entonces, esta de acá es una normal estándar, ¿no? Esta es una normal, pero con un centro en delta raíz cuadrada de n sobre sigma. Este es el estadístico, este es el comportamiento, la distribución del estadístico de prueba en el supuesto de que la hipótesis nula sea falsa. Esta es la distribución que nos interesa, ¿no? Esta es la distribución que nos interesa. Ya, tal vez hasta ahí preguntas, dudas. Ya, porque nada. Entonces, qué es lo que tengo que hacer ahora para encontrar la fórmula del tamaño de muestra? En realidad, vamos a hacerlo más o menos vamos a hacer aquí. Necesito encontrar el valor del beta, ¿no? Ese era nuestro objetivo, la probabilidad de beta, ¿no? La probabilidad de beta o el tamaño de beta, digamos, ¿no? Que es nuestro error de tipo... Bueno, en realidad esta formulita está... Esto lo debemos poner como que beta no es nada más que la probabilidad del error, ¿no? Del error de tipo 2, ¿no? Ese es beta, ¿no? La probabilidad del error de tipo 2. En el fondo, esta área, ¿no? Esta área de acá es beta. ¿Cómo encontramos a beta? ¿No? ¿Cómo encontramos a beta? En el fondo, esta es una normal. No es una normal estándar, sino que es una normal con centro en delta raíz de n sobre sigma con una varianza de 1. Entonces, en el fondo, esta es una normal. ¿Qué sería beta? El área que se consigue de integrar, ¿no? Desde este punto hasta este punto, ¿no? Nosotros de alguna manera sabemos, si la hipótesis nula fuera cierta, ¿quién es este de acá, ¿no? Este es el z de alfa medios y este es el menos z de alfa medios, ¿no? Eso nosotros lo sabemos, ¿no? Eso nosotros lo sabemos por nuestras reglas que hemos establecido, ¿no? Estos son finalmente los valores de z de alfa medios y menos z de alfa medios. ¿Quién sería el beta entonces? En teoría podría ser el z de alfa medios menos el z de menos alfa medios, ¿no? Todo el área que está ahí. Pero la diferencia es que esa área corresponde a la distribución de la verde, ¿no? Si yo hiciera únicamente, ¿no?, el z de alfa medios menos el menos z de alfa medios, yo tendría el área de la región de aceptación, ¿no? que es 95%, ¿no? El 0,95, perdón. Yo necesito en realidad de la curva, o del área negra de la curva verde. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En realidad sé que esta beta se encuentra entre estos puntos de z alfa medios menos z de alfa medios, pero de una distribución normal estándar. Y esta es una distribución que no necesariamente es normal estándar, sino que está desplazada hacia la derecha.
Entonces yo debería esta curva verde estandarizarla respecto a estos valores de acá, ¿no? Estandarizarla respecto de estos valores de acá. ¿Qué implica eso? Que el beta se encuentra entre el phi de tablas, ¿no? El phi de tablas de una normal estándar, que tiene que este es como si fuera nuestra x, que se encuentra en z de alfa medios, se encuentra de z de alfa medios, menos el desplazamiento que ha existido, ¿no? Menos el desplazamiento que ha existido, que es esta de acá, ¿no? Menos el delta de raíz cuadrada de n sobre sigma. Ese es este punto para la distribución en verde, ¿no? Estamos estandarizando la curva verde. No lo divido entre 1 porque esta ya tiene una varianza entre 1, ¿no? O no lo divido entre su varianza porque esta tiene una varianza de 1. Esto menos el delta, o bueno, el phi de tablas del otro punto, del menos z de alfa medios, ¿no? El phi de tablas del otro punto del menos z de alfa medios, que sería menos z de alfa medios de menos delta raíz cuadrada de n sobre sigma, ¿no? Implícitamente estoy aquí haciendo un proceso de estandarización de la curva verde para tener exactamente esta área de la curva verde, ¿no? En el fondo es una estandarización normal, ¿no? Esto de acá, ¿no? Estoy calculando esto de acá, este primer término me muestra todo el área debajo del z alfa medios, ¿no? Todo está hasta el infinito, negativo. Y este phi de menos z de alfa medios me está marcando el área que está debajo del menos z de alfa medios, ¿no? Todo lo que está por debajo de esto de acá, ¿no? Todo lo que está por debajo de esta parte. O sea, ya tengo una relación para el beta, ¿no? Ahí tengo una relación para el beta. Si nosotros suponemos, ¿no? Es un artificio de esta parte, en realidad, suponemos que este de acá, este valor de acá, va a tender a 0, ¿no? Va a tender a ser una probabilidad muy pequeña. Vamos a suponer que esta cola de acá, ¿no? Lo que está por debajo del menos z de alfa medios, es un valor muy pequeño. ¿Qué tal si este suponemos que es muy pequeño? Tendríamos una relación nueva para el beta, que sería beta en realidad es un valor muy cercano al phi de tablas de z de alfa medios, menos delta raíz cuadrada de n sobre la varianza, ¿no? Esto en el supuesto de que la cola que está más hacia la izquierda en este caso es muy pequeña, es muy cercana a cero, ¿no? ¿Qué es probable que pase, ¿no? Esta cola de acá va a ser muy pequeña, ¿no? Es lo que está estableciendo este supuesto para tener una fórmula del tamaño de muestra en realidad, ¿no? Ya, entonces hasta este punto como que tenemos varias cosas armadas, ¿no? Tenemos varias cosas armadas. Ya, el siguiente paso de esta parte es, bueno, suponiendo que esta es una distribución normal, no es una normal estándar porque tiene su centro en otro lado, ¿no? Tiene su centro en otro lado. Si suponemos que es una distribución normal, a este punto de acá, ¿no? A este punto que contiene toda la probabilidad por debajo de la curva verde, a esta recta de acá le podemos llamar el z de beta, ¿ya? Es el estadístico o es la posición del z de beta, ¿no? Es la posición del z de beta si esta fuera una normal estándar, ¿no? Si esta fuera una normal estándar. Este z de beta, ¿no? Si esta verde fuera una normal estándar, este z de beta marca el área que está aquí abajo, ¿no? Que en realidad este z de beta hace referencia a todo esto, ¿no? A todo lo que está aquí adentro, ¿no? Porque hay una especie de igualdad en este punto, ¿no? Este z de beta en realidad, ¿no? Este z de beta en realidad es igual a todo lo que está aquí adentro, al z de alfa medios menos delta de raíz cuadrada de n sobre sigma. ¿Por qué? Porque
porque el z de beta define, ¿no? En la idea de que esta distribución verde la estandarizamos, ¿no? Porque ese es el proceso que estamos haciendo aquí adentro. Este z de beta definiría el punto en el eje horizontal que acumula beta de probabilidades por debajo, ¿no? Ese es el z de beta, ¿no? Este sería el z de beta. Ese sería nuestro z de beta. Ahora, obviamente, como estamos asumiendo, ¿no? Asumiendo que todavía estamos en esta cola, este sería, como está por debajo de su centro, ¿no? Como está por debajo de su centro, este z de beta es menos z de beta, digamos, ¿no? Menos z de beta. Asumiendo que está todavía por debajo de la media, ¿no? Tratando de que nuestro gráfico tenga correspondencia con nuestra fórmula. Finalmente, después el signo no va a ser tan relevante, ¿no? No va a ser tan relevante. No, porque esto igual está pasando en la cola derecha o en la cola izquierda, ¿no? En la cola derecha o en la cola izquierda. Entonces, este sería menos z de beta, ¿no? El punto de la distribución verde si asumimos normalidad. Y con esto ya hemos llegado a una fórmula que tiene todos términos conocidos, ¿no? Tiene puros términos conocidos. El valor del z de una normal estándar que acumula beta de probabilidad. El valor de z de una normal estándar que acumula alfa medios de probabilidad, menos el delta que define la distancia entre el μ0 y el posible valor verdadero. La varianza, este sigma que nosotros lo podemos, que es en realidad una aproximación a la variabilidad, a la varianza de los datos, y bueno, la n, que es la que nos interesaba, ¿no? Si yo fijo el z de beta, el z de alfa medios, el delta y a la varianza la aproximo de algún otro estudio, la n la puedo considerar en esta ecuación como una incógnita. Entonces lo que me quedaría por hacer es despejar n de esto, ¿no? Despejar n de esto. Entonces puedo hacer, ¿no? Puedo pasar el menos z, bueno, este z de alfa medios al otro lado, va a pasar menos con menos, todo lo puedo multiplicar por un negativo, voy a tener básicamente z de beta menos z de beta más z de alfa medios. En realidad tendría algo así, ¿no? Si es que lo despejamos esto, tendría que n, ¿no? N es igual a n es igual a el sigma que está en el denominador va a pasar al numerador, con el cuadrado se va a extender, voy a tener algo así, alfa cuadrado sobre delta cuadrado, el delta va a bajar, y esto multiplicado por el z de beta más el z de alfa medios, al cuadrado. Bueno, esto recordar que es una aproximación, ¿no? Esto es asumiendo que esa cola de la derecha, esta cola de acá es prácticamente cero, ¿no? Entonces, ahí tenemos ahí tenemos la fórmula del tamaño de muestra para pruebas de hipótesis para la media, ¿no? Tamaño de muestra para pruebas de hipótesis para la media, que nos define que está en función en realidad del z de beta más el z de alfa medios, la varianza de la información, y en este caso el delta, que es la distancia que estamos dispuestos o que queremos contrastar como una segunda opción al μ0, ¿no? Ese delta podría ser una segunda opción o una alternativa al μ0 en realidad, ¿no? Una distancia que aún está faltando. Y ya está, ¿no? Ya tenemos nuestra fórmula. Una alternativa en este caso, ¿no? Una alternativa a esta fórmula, la podría plantear de esta forma, ¿no? Z de beta más z de alfa medios dividido entre d. Ahorita vamos a darle un nombre a ese d. Todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Todo esto elevado al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado. Esta es una fórmula alternativa a la anterior, donde esta D en realidad, ¿no? Esta D en realidad
Esta D en realidad, ¿quién viene a ser? ¿No? Delta sobre sigma, ¿no? Delta sobre sigma. Delta sobre sigma. ¿Quién es delta en el fondo? ¿No? ¿Quién es delta en el fondo? Delta es mu menos mu cero. Delta es mu menos mu cero. Delta es mu menos mu cero dividido entre sigma. Mu entre mu cero dividido entre sigma. Este también se conoce como el efecto mínimo detectable, ¿no? Este es en el fondo eh, esta es una media estandarizada, ¿no? Esta es una media estandarizada, ¿no? Es una media estandarizada, o una distancia en desviaciones estándar, ¿no? Una distancia en desviaciones estándar, ¿no? Este D tiene varios nombres, una opción es esa, ¿no? Es una distancia en desviaciones estándar, ¿no? Y hay valores recomendados para el D, ¿no? El D, por ejemplo, se recomienda que puede valer 0,15 o de 0,15 hasta 0,25, ¿no? Esos son valores medio recomendados para esta D. ¿Qué es lo interesante de esta variable D que estoy poniendo? Que no necesito, si notan, no necesito contar con la forma de la varianza, no, no necesito necesariamente saber qué valor tiene la varianza. Si yo establezco un valor de 0,15, ¿no? Si yo establezco un valor de 0,15 o 0,25, ¿qué estoy diciendo? ¿No? ¿Qué estoy diciendo? 0,15 por decir vale el D. Yo estoy diciendo que esta distancia de acá, esta distancia que es la distancia real, digamos, del valor real al valor del mu cero que uno propone, si yo pongo un 0,15, que estoy implicando perdón, que esta distancia en realidad equivale a 0,15 unidades de desviación estándar, ¿no? 0,15 unidades de desviación estándar. ¿No? Si yo pongo un 0,15, entonces voy a asumir que la media real no está más alejada de 0,15 desviaciones estándar, ¿no? Bajo este supuesto, calculo mi tamaño de muestra. Voy a asumir que o sea, si bien es cierto, yo estoy planteando que mi media es igual, no sé, a mu cero, por ahí, para mi cálculo de muestra, si me estoy equivocando, voy a asumir que el verdadero valor, a lo mucho, se aleja en 0,15 unidades de desviaciones estándar, ¿no? Eso estoy estableciendo en el fondo con esta idea, ¿no? Que a lo mucho me estoy alejando en 0,15 unidades de desviaciones estándar. Por eso ahí a veces es mejor trabajar con esta D porque es más sencilla de manejar en ocasiones, ¿no? Pero si no fuera el caso, ¿no? Y podemos trabajar con esta fórmula de acá directamente, ¿no? Si podemos trabajar con esta fórmula, esta puede ser nuestra 1 y nuestra 2. Si podemos trabajar con la fórmula 1, ¿qué necesitamos? Z de beta, Z de alfa medios, que nosotros podemos definir en base a nuestros propios criterios. Sigma, que nosotros la rastrearíamos en base a algún comportamiento de los datos. El delta, que nosotros definimos en base a la distancia que estamos dispuestos a tolerar, digamos, dependiendo la unidad de medida del mu, ¿no? Si el mu es, no sé, kilómetros, ¿no? Yo voy a equivocarme, o sea, pienso equivocarme de la media que estoy planteando. Yo digo que la media real, si me estoy equivocando, a lo mucho es de 3 kilómetros más, digamos, ¿no? Si mi unidad de medida fuera kilómetros, ¿no? Entonces, delta 3, por decirlo, ¿no? En esta fórmula de acá, en la primera fórmula, en la 1, asumimos que el sigma y el delta tenemos acceso a sus unidades de medida respectivamente, ¿no? Tenemos acceso a sus unidades de medida y podemos trabajar con esas unidades de medida. Esta segunda fórmula es más útil cuando nosotros no tenemos muchas sospechas de la unidad de medida, tenemos tal vez cierta fragilidad en definirla por la misma característica de los datos, así que el D la podemos definir de una manera relativa, como la cantidad de desviaciones estándar que separa el valor planteado del valor real, ¿no? A lo mucho que estamos por tolerar, digamos, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento para el cálculo del tamaño de muestra, o para la fórmula del tamaño de muestra para la prueba de hipótesis de la media, ¿no? Para la prueba de hipótesis de la media.
Un procedimiento similar, ¿no? En todos los casos se sigue para el tamaño de muestra, para la proporción, para la diferencia de medias, para la diferencia de proporciones. ¿No? El razonamiento es exactamente el mismo, ¿no? Tenemos que construir el estadístico de prueba, la distribución del estimador de interés, ¿no? De igual forma, tendríamos para un tamaño de muestra para la varianza o para el cociente de varianzas, ¿no? Para la varianza o para el cociente de varianza. ¿No? Es exactamente el mismo criterio, ¿no? Entonces, esta demostración la vamos a hacer únicamente para esta prueba de medias y lo que esperaría de ustedes es que puedan ustedes completar para la diferencia de media, la proporción, la diferencia de proporciones, ¿no? Van a ver que la fórmula, ¿no? La fórmula no va a variar demasiado. Por ejemplo, para una proporción la fórmula es exactamente la misma, solo que este sigma está en términos de P, ¿no? Como aproximaciones, como una aproximación. Para la diferencia de media hay algunos cambios sutiles en el sigma. El delta sigue siendo casi lo mismo, solo que es la distancia de una media a la otra media de la población, ¿no? Entonces, pero la idea de la fórmula se mantiene, ¿no? Si estuviera trabajando yo exclusivamente con una sola cola, ¿no? Y no con las dos colas, ¿no? Es decir, que ya no tengo que hacer este supuesto de que esto es igual a cero, ¿no? Voy a tener directamente la probabilidad de la curva verde hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Y en ese caso ya no tengo este z de alfa medio, sino tengo un z de alfa simplemente, ¿no? Por eso en los apuntes, si la prueba es bilateral, ¿no? Es alfa medios. Si la prueba es unilateral, queda simplemente con z de alfa. Pero en términos de su composición es exactamente la misma, ¿no? Misma estructura de la fórmula. Tenían como tarea investigar qué es el efecto mínimo detectable. El efecto mínimo detectable tiene un vínculo justamente relacionado a la definición de esta D, ¿no? que es útil para definir una medida relativa para el tamaño de muestra, ¿no? Y esa medida relativa muchas veces se recomienda que vaya de 0,15 a 0,25. Obviamente, mientras el D sea más pequeño, estoy implicando que el mu verdadero es mucho más cercano al mu cero. Si el delta es más pequeño, significa que estas curvas o estas dos distribuciones se están acercando mucho más. Y para garantizar el mismo valor del beta, ¿qué debería pasar? Que las curvas deberían achatarse, ¿no? Deberían compactarse. Si sus centros son más cercanos y quiero mantener un beta y un alfa estables, ¿no? De la misma proporción, ¿qué va a tener que pasar con las curvas? Las curvas van a tener que compactarse. Si se compactan, eso implica que para que se compacte, la muestra tiene que crecer, ¿no? Entonces, mientras el D sea más pequeño, implica que esto tiene que compactarse más las curvas, tiene que cesarse a su centro. Por ende, el valor del tamaño de muestra va a ser mucho más grande, ¿no? Va a explotar, ¿no? Porque en el fondo no hay muchas opciones para el numerador, ¿no? El z beta o el z de alfa medios, ¿no? Estos dos en el fondo no tienen mucha margen más de movimiento. En el mejor de los casos, ¿no? Con un z del 95%, un alfa del 5%, este vale 1,96, digamos, que 2, ¿no? Si definimos un beta igual del 95%, ¿no? Este valdrá 1,64, ¿no? Un beta al 95, perdón, un error de tipo 2 del 5%, un error de tipo 2 del 5%, este valdrá 1,64. ¿No? 1,64 más 1,96, 4, digamos, no a lo mucho, ¿no? 3 algo. Entonces, estos no se van a mover mucho, el numerador no se va a mover mucho, ¿no? En el peor de los casos, no sé, un z de beta, un z de alfa medios de 0,84, ¿no? Que es cuando el error de tipo 1 y el error de tipo 2 son, por ejemplo, del 20%, por decir. Esto a lo mucho el numerador se moverá en 1,5, ¿no? La suma de estos dos. Entonces, esta suma va de 1 en 5 hasta tal vez 5 en el peor de los casos. No tiene un mayor movimiento. El que determina realmente el tamaño de muestra eventualmente va a ser esta D, ¿no? esta diferencia que nosotros vayamos a establecer, ¿no? Obviamente, si lo vemos desde esta fórmula 1,
la varianza, mientras mayor variabilidad existe en los datos, significa que estas curvas están mucho más amplias eventualmente, ¿no? Entonces esto igual incrementará el tamaño de muestra, ¿no? Incrementará el tamaño de muestra. Ya, entonces con eso en mente haremos un ejercicio de esta parte. Bueno, encontrar el valor recomendado, si hemos dicho, entre 0.15 y 0.20 para ese valor de D, ¿no? Para ese valor de D. Ya, entonces vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a hacer algunos ejercicios. Tal vez haremos más bien ejercicios para esta parte. Bueno, más que ejercicio, un ejemplo. Un ejemplo, y tal vez antes del ejemplo podemos ir mencionando, ¿no? Los valores, ¿no? Los valores más comunes para el ESOR, para el ESOR de tipo 2. Para el ESOR de tipo 2 beta son, vamos a poner al menos 3 valores diferentes. Para los valores de este beta, ¿no? Que serían más o menos los más comunes. A ver, un Z de 20 como por lo más alto, un Z de 10 y un Z de 5, ¿no? En los más comunes a veces son el 20 y el 10, ¿no? Es raro encontrar experimentos donde el beta se haya igualado al nivel de confiabilidad o al error de tipo 1. No es lo más frecuente. Normalmente lo que se recomienda en estos casos son betas de 20 o betas de 10, ¿no? Betas de 20 o betas de 10. En términos de los valores, ¿cuánto valen cada uno de estos? ¿No? ¿Cuánto valen cada uno de estos? Aquí vamos a poner, esto por si acaso hace referencia al 20% de SOR, este hace referencia al 10% de SOR y este hace referencia al 5% de SOR. Ya, el más bajo, el beta de 5, este es 1.64. ¿Cómo obtenemos esto en el R? Son los mismos límites, ¿no? En este caso debería ponerle QNOR, ¿no? Con QNOR, ¿cuánta probabilidad se acumula hasta el 0.05, que es este valor de interés? Nowhere tail, ahí está, ¿no? Nowhere tail false. Al 5% es 1.64. Al 10%, 1.28. Y al 20%, 0.84. Este 1.28 y el 0.84 son los valores más comunes. 0.84 y 1.28. Esos son los valores más comunes que hay para el error de tipo 2. Sin embargo, ¿no? Si es que en alguna pregunta en el examen, por ahí este valor, o sea, les piden un error de tipo 2, ¿no? De 0.7, o bueno, del 7%, o del 12%, ¿no? Entonces, con el QNOR ya pueden obtenerlo, ¿no? Esos valores, tanto para el beta como para el alfa, ¿no? Solo que para el beta simplemente es beta, para el alfa era este valor dividido entre 2, ¿no? Para una prueba bilateral. Ya. Entonces, en este ejercicio, se ha estudiado el rendimiento de un proceso químico. De la experiencia previa se sabe que la varianza del rendimiento con este proceso es 5. Ya nos dan el dato de la varianza, ¿no?
Ya nos dan el dato de la varianza. Los últimos 5 días de operación de la planta han dado como resultado el siguiente, o bueno, los siguientes rendimientos en porcentaje. Finalmente son medidas de rendimiento cuantitativas, ¿no? No necesariamente cada una de estas es una proporción, ¿no? Simplemente es un porcentaje de referencia, y ahí tenemos los distintos valores de estos 5 días de operación. 91.6, 88.75, 98, 89.85, 91.3. Primera pregunta, ¿qué razón, no? ¿Hay razón para creer que el rendimiento es menor al 90%? ¿No? Hasta ahí es una prueba, de hipótesis de media, ¿no? Hasta ahí es una prueba de hipótesis de media unilateral, ¿no? Porque nos están insinuando que la hipótesis alternativa debería ser que esa media es menor al 90%, ¿no? El promedio de esto debería ser menor a 90, ¿no? Y una segunda pregunta, ¿qué tamaño de muestra se requerirá para detectar un rendimiento medio verdadero de 85, ¿no? Un rendimiento medio verdadero de 85, con probabilidad de 0,95, ¿no? Con probabilidad de 0,95. Entonces, la primera parte es medio sencillo porque es, bueno, hipótesis nula, mu es igual a 90 versus la alternativa mu es menor a 90, ¿no? Mu es igual a 90 menos mu es menor a 90. Eventualmente nos han dado una varianza conocida, ¿no? Ya nos han dado la varianza conocida, entonces podríamos utilizar el estadístico de prueba vinculado a la normal, ¿no? Sin ningún problema. Para la primera parte del ejercicio, verificar si el rendimiento es menor a 90. ¿Cómo hacemos esto? El estadístico de prueba, media menos mu0 sobre el esdoro estándar. Media de estos 5 numeritos, ¿no? Media de estos 5 numeritos, nos podemos llevar al R para tenerlos y calcular su media, por ejemplo, ¿no? Aquí creo una variable X que tenga estos 5 números, ahí está, le saco la media de X y también le puedo sacar la media de X, porque la varianza en realidad me han dado como varianza conocida, ¿no? Me la han dado como varianza conocida. Ya, entonces la media es 90.48. 90.48 menos el mu0 de 90, la desviación estándar. No se olviden que me ha dado la varianza que es 5. O sea, ese 5 le tengo que sacar su raíz cuadrada, ¿no? La raíz cuadrada de 5 es 2.24, ¿no? Este 2.24 aparece de eso, ¿no? Porque me han dado la varianza, ¿no? No me han dado la desviación estándar. Dividido entre la cantidad de datos que tengo, que son 5, ¿no? Hacemos operaciones, 90 menos 48, 90.48 menos 90 dividido entre 2.24 sobre raíz cuadrada de 5 es 0.48. ¿No? El valor del estadístico de prueba es 0.48. Claramente notarán que siempre que el Z0 sea muy grande, ¿no? Sea mayor de, no sé, de 3, entonces ya hay evidencia suficiente casi de rechazar la hipótesis, ¿no? En este caso el 0.48 es chiquitito, mientras más cercano el Z0 esté a un valor, mientras más cercano sea al 0, el Z0, entonces es muy probable que no se rechace la hipótesis nula. Este es un valor cercano a 0. De hecho, si no pasa el 1, a cualquier nivel de significancia, del 1, del 5 o del 10%, no se va a rechazar la hipótesis nula, ¿no? No va a haber evidencia para rechazarla. Recordar que se rechaza la hipótesis nula siempre y cuando, pues, ¿no? Consideran un alfa del 0,5. Sí, ¿no? Sí, en este caso, bueno, dado que es una prueba unilateral, ¿no? Dado que es una prueba unilateral, en realidad deberíamos contrastarla con esta región de rechazo, ¿no? En este caso deberíamos irnos hacia la cola izquierda, ¿no? Esto de que el Z0 sea cercana a 0 aplica para las bilaterales, ¿no? Lo que les decía, prueba para las bilaterales. Como esta es una unilateral, entonces hay que ver harto el signo, ¿no? Hay que ver harto el signo. Entonces se va a rechazar la hipótesis nula si se cumple esta desigualdad, ¿no? Si se cumple esta desigualdad. En este caso, ¿no? El estadístico de prueba 0.48 debería ser menor, ¿no? Este es menor al menos z de alfa.
El menos z de alfa al 5% es de 1,64. 0,48 es menor a menos 1,64. Esto es falso, ¿no? Esto es falso. Entonces, nuestro estadístico de prueba no cae en la región de rechazo de esta prueba unilateral. Por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula, ¿no? Por lo tanto, no hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. La hipótesis nula todavía sigue siendo posible, ¿no? No la estamos aceptando. Estamos diciendo que no hay evidencia para rechazarla, en contraste de lo que estamos planteando, ¿no? Esto es más probable respecto a esto, de alguna manera. Y tiene sentido, ¿no? La media es 90-48 y nosotros esperábamos que fuera menor a 90, ¿no? Entonces, no está sucediendo, ¿no? Porque la estimación puntual me muestra claramente que el valor no es debajo de 90, sino que parece que está por encima, ¿no? Entonces, no hay evidencia para contrastar esto, ¿no? Por lo tanto, no hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Para el segundo ejercicio, ¿no? Para el segundo ejercicio es mucho más sencillo. Si nosotros definimos, ¿no? Para la segunda parte del ejercicio, dice, ¿qué tamaño de muestra se requerirá para detectar un rendimiento medio verdadero del 85%? Un rendimiento verdadero del 85%. Con probabilidad de 0,95, ¿no? Con probabilidad de 0,95. Pensemos que nos está dando el valor del beta y el alfa, ¿no? El valor del beta y el alfa de alguna manera, ¿no? Nos está estableciendo que el error de tipo 1 y el error de tipo 2 pueden ser ambos del 5%, ¿no? Ambos del 5%. Z de alfa y Z de beta, ambos del 5%, valdrán lo mismo en una prueba unilateral, ¿no? Aquí no tengo el alfa medio, sino tengo el alfa. 1,64, 1,64. Ambos valen 0,5, ¿no? Para garantizar ese 95% de probabilidad para tener controlado el error de tipo 1 y el error de tipo 2. Sigma lo tengo por el estudio pasado, 5, ¿no? Y me dice una distancia verdadera, ¿no? Para detectar un rendimiento medio verdadero de 85. Entonces me dice, bueno, si tu esperas que sea 90 o menor a 90, ¿no? Y en realidad una alternativa al 90 es el 85, hay una distancia de 5 unidades, ¿no? Hay una distancia de 5 unidades entre el 90 y el 85, por lo tanto un delta de 5% es el que está planteando en este caso, ¿no? Una distancia del valor que uno espera que podría suceder respecto al que se está planteando, del 90. Entonces, el delta vale 5, finalmente, ¿no? Vale 5. Bueno, negativo pensando que me estoy desplazando, ¿no? hacia abajo. Finalmente, el signo del delta no importa mucho dado el cuadrado. Y lo que tendría en realidad sería 1,64 por 2, ¿no? Todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Todo esto elevado al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado. Todo esto multiplicado por 5. Aunque el 5 ya no importa porque se va a cancelar con el 5 de abajo. Dividido entre 5 en realidad, ¿no? Ese es 2.15, ¿no? 2.15. Este es 2.15. Noten que finalmente, como son tamaños de muestra, ¿no? Como son tamaños de muestra, yo debería siempre redondear al entero superior, siempre. Es una función techo, ¿no? Siempre redondeamos al entero superior. Este es 2.15, se vuelve 3, ¿no? Se vuelve 3. Y ya está, ¿no? Y lo interesante de esta fórmula, ¿qué es? ¿No? Que uno puede contrastar, ¿no? A ver, voy a completar la fórmula con todas sus características. Esto sería más o menos así, 5 elevado al cuadrado. Ahí está, ¿no? De mi fórmula, imaginemos que el alfa y el beta no sufren ningún cambio, ¿no? El alfa y el beta siguen siendo 5%, ¿no? Para el alfa y el beta, esto de acá se va a mantener. La varianza no hay mucho que hacer porque la varianza sigue siendo 5, eso la vamos a mantener como un dato de la varianza.
Pero vamos a imaginarnos que la distancia, ¿no? Es la que cambia, ¿no? Aquí estamos pensando en una distancia de 5 unidades. 5 unidades para algo que tiene una varianza tan pequeña, ¿no? Por eso sale una muestra tan baja, ¿no? ¿Qué tal si nosotros estamos interesados en una precisión mucho más cercana, ¿no? Yo no quisiera equivocarme en más del 1%, ¿no? Es decir, que la distancia que yo planteo o es 90 o es 89, ¿no? O es 90 o es 89. ¿No? Es un poco la idea. A lo mucho me voy a alejar 1%, ¿no? ¿Cuánta muestra necesito para tener esa certeza, digamos, ¿no? De cometer un error de tipo 1 y 2 del 5% y que el error de tipo 2 mantenga ese 5% siempre y cuando la distancia de alejamiento a lo mucho sea de 1, ¿no? De 1% ¿no? Respecto al valor real, ¿no? En vez de 5 estoy poniendo 1, ¿no? Con ese simple cambio, ¿no? La muestra se ha disparado a 53, ¿no? A 53. Necesitas una observación de 53, ¿no? 53 unidades. Si quisiera ser mucho más preciso, ¿no? Quiero una muestra así de 0,1, digamos, ¿no? A 1% quisiera equivocarme de mi muestra, esta muestra va a explotar, ¿no? 5.379 unidades necesitas, ¿no? 5.379 unidades. Entonces, justamente este valor de acá, en este caso el delta, es el que me va a dar, va a determinar el tamaño de muestra, el tamaño del tamaño de muestra, ¿no? O sea, la intensidad o cuán grande va a ser el tamaño de muestra lo va a definir de alguna manera este delta, ¿no? Mientras yo asuma que el escenario alterno a mi propuesta, ¿no? El escenario alterno a mi propuesta sea muy diferente, ¿no? Digo 5, ese es un escenario alterno muy diferente a mi propuesta, 95 unidades de diferencia, dada una varianza de 5, pues necesito muy pocas unidades. Imagínense que yo digo, si no es 90, tal vez es 80, ¿no? Mucho más alejado, 10, ¿no? Necesitas una unidad para darte cuenta de eso, ¿no? Para ver si es 90 o es 80, digamos, ¿no? Dado que la variabilidad de los datos es bien pequeña, dice, ¿no? Si la varianza es de 5, su desviación estándar era de 224, ¿no? Es decir que la variabilidad de la información se mueve en 224 alrededor del promedio, ¿no? Y es pues bien bajo, digamos, ¿no? Es bien bajo. Que yo proponga un número de 10 significa que eso no va a ocurrir, por lo tanto necesitas muy poca muestra para verificar ese hecho, ¿no? Pero si son valores mucho más pequeños, ¿no? Por debajo de la varianza inclusive o de la desviación estándar, ya el valor empieza a explotar, ¿no? ¿Qué tal si yo pongo 2? Ya va a crecer, ¿no? A 14 días, ¿no? 14 días. Justamente esa es la idea de esta fórmula, ¿no? Esa es la idea de esta fórmula. Si la fórmula la replanteamos y en lugar de la varianza y del delta utilizamos el D, que era el efecto mínimo detectable, nuestra formulita cambiaría de esta forma, ¿no? Vamos a mantener casi todo, vamos a mantener el 1.64 más 1.64, todo esto dividido entre el D, ¿no? Ahorita vamos a ver, vamos a cambiar el D y todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Esta era la formulita para el D, ¿no? El D idealmente es 0,15 por decir, ¿no? 0,15. ¿Esto qué significa? 0,15 unidades de desviaciones estándar. Esta va a ser una muestra grande, ¿no? 478. Si definimos un delta de 0, un D de 0,15, ¿qué estamos diciendo? Si la varianza es 5 y su desviación estándar es 2,23, el delta que estoy planteando es 0,15 unidades de las desviaciones estándar. Es decir, estoy haciendo un delta de 0,33, ¿no? En la fórmula anterior, esto estoy planteando que fuera 0,33, digamos, ¿no? De ahí viene, ¿no? Decimales más o menos están haciendo esta diferencia, digamos, ¿no? Por eso la otra fórmula con el D es igual una fórmula bastante útil, ¿no?
si me voy al extremo, ¿no? Un cuarto de desviaciones estándar, ¿no? Un cuarto de desviaciones estándar, 0,25. ¿No? La muestra es de 172. Esos valores son un poco más comunes para esto, pero dado que conozco ya la varianza, entonces puedo tener esa, eh, esa facilidad de definir varios deltas, ¿no? Según la situación. Pues si no tuviera, entonces su valor recomendado sería ese efecto mínimo detectable de 0,15 o de 0,25, ¿no? Hay a veces incluso documentos que pueden poner hasta un 0,40 como un caso extremo, ¿no? 67, ¿no? Sigue siendo una muestra grande. Ya, entonces, con eso tenemos este ejemplo del tamaño de muestra. De forma análoga, ¿no? Aquí hay algunos otros tamaños de muestra para, en este caso, la diferencia de medias, ¿no? Para la diferencia de medias, para una prueba bilateral y una prueba unilateral. Y noten, misma composición, solo que tengo ahora dos varianzas con contrastar, dos varianzas que contrastar, ¿no? Delta sigue siendo la diferencia entre, en este caso esta delta es la diferencia entre μ1 y μ2, por ejemplo, ¿no? Entre porque la hipótesis de igualdad de medias o diferencia de medias plantea que las medias de las poblaciones son iguales. Si no son iguales, la pregunta es en cuánto se diferencian, ¿no? Y la respuesta aquí es en delta unidades, ¿no? Delta unidades. Para la proporción, ¿no? Una forma un poco más extendida. Solo que acá tengo P menos P0, ¿no? Y ya aparecen nuestras propias propuestas, digamos, ¿no? Del P0, cosa que no pasaba con la fórmula para la media, ¿no? Aparecía implícitamente acá dentro, digamos, ¿no? Dentro del delta, ¿no? En el caso de la proporción está de forma explícita, ¿no? Como la distancia entre la proporción real y el P0, ¿no? Un valor que nosotros esperamos que suceda. Lo mismo, bueno, para una prueba unilateral, bilateral, ¿no? Exactamente lo mismo. Aquí tenemos otro ejemplo. Más sencillo con esta idea, ¿no? Con esta idea de la proporción. Se busca realizar una encuesta para estimar la proporción de apoyo a un candidato para la elección en un determinado municipio, ¿no? Se pide calcular el tamaño de muestra tomando en cuenta tener un nivel de significancia del 5%, un poder del 80%, ¿no? No se olviden que el poder en el fondo era 1 menos beta, ¿no? Era el complemento, era el equivalente de la confiabilidad, pero para el ESOR de tipo 2, ¿no? El beta es el ESOR de tipo 2 y el 1 menos beta es el poder, ¿no? El 1 menos beta es el poder. Un poder del 80%, lo que es lo mismo, un ESOR de tipo 2 del 20%. Y que las estimaciones, ¿no? Y que las estimaciones sean válidas hasta una diferencia del 9%, dice. Entonces, yo quiero un tamaño de muestra bastante robusto en términos de significancia, pero si me estoy equivocando, a lo mucho quiero equivocarme en un 9%, dice, ¿no? Obviamente eso puede variar después, puede ser mucho más pequeño, ¿no? Dice también suponer que ¿no? Esta varianza de acá, ¿no? Todo este término de mi tamaño de muestra es igual a 0,5. ¿Cuándo es 0,5? Cuando el P0 y el P0 es igual a 0,5, por ejemplo. P0, 0,5, 0,5 por 0,5, 0,5 al cuadrado, raíz cuadrada de eso, 0,5, ¿no? Otra forma de verlo esto es que cuando hemos visto tamaños de muestra para la proporción, ¿no? Este es el escenario donde la varianza de la proporción alcanza su máximo, ¿no? Estamos diciendo asumir varianza máxima de alguna manera, ¿no? Estamos diciendo asumir varianza máxima. Bueno, con esto es mucho más directo porque ya tenemos esta forma, ¿no? De esta varianza, P menos P0, esta diferencia dice que no debería superar el 9%, ¿no? Es 0,09 es esto. Z de alfa al 5%, Z de beta al 20%, ¿no? 0,84 y 1,64, ¿no? Para repasar, por ejemplo, el Z de alfa
el z de alfa, en realidad, para tener un nivel de significancia, bueno, como no me dice una diferencia del 9%, no establece si es una diferencia positiva o negativa, ¿no? Si no establece simplemente una diferencia del 9%, ¿no? Hubiera sido una diferencia a favor del 9% o en contra. Si fuera a favor o en contra, este debería ser z de... Si fuera a favor o en diferencia, cualquiera de esas dos se hubiera usado acá, esta debería ser z de alfa, ¿no? Si asumimos que no hay específica y tiene que ser una u otra, entonces ahí deberíamos utilizar el z de alfa medios, ¿no? Porque no especifica si es a favor o en contra, ¿no? Si especificara a favor del 9% o especificara en contra del 9%, debemos utilizar de una sola cola. Como no la especifica, asumimos que es a favor o en contra. En ese caso deberíamos utilizar el z de alfa medios, ¿no? El z de alfa medios. Misma fórmula, z de alfa medios. El z de alfa medios entonces debería ser 1,96, ¿no? Este z de alfa medios es 1,96, ¿no? Haciendo lo más preciso posible. El z de beta al 0,2 es 0,84, ¿no? Más decimales mejor. Y el n por términos de fórmula, ¿qué sería? Z de alfa medios por 0,5, ¿no? Aquí está, z de alfa medios por 0,5 más z de beta por 0,5 dividido entre 0,09. Aquí está, ¿no? Z de alfa medios por 0,5 más z de beta por 0,5 dividido entre 0,09, que esa es la distancia que quisiera conservar. Todo esto elevado al cuadrado. Y ahí está nuestra fórmula, ¿no? Necesitamos 242, ¿no? Necesitamos una muestra de 242 para garantizar esa diferencia, ¿no? Para estar seguros de esa diferencia. Necesitamos ese valor para estar seguros de esa diferencia. Una alternativa para mejorar esto, bueno, para ver cómo se comportaría el n, por ejemplo, sería, ¿qué tal si queremos una diferencia mucho más corta? De 0,01, equivocarme al 1%, ¿no? de la predicción para el apoyo al candidato, ¿no? Necesitas una muestra de casi 20.000 personas, ¿no? 19.623 personas para equivocarte al 1%. Este es un caso extremo, ¿no? Pensando en que la variabilidad es la más alta, ¿no? Esa variabilidad de más alta de 0,5 no siempre sucede, ¿no? Esa variabilidad de esto, ¿no? Que nos dice que tomar o suponer que esta varianza es de 0,5, eso no siempre ocurre, ¿no? Normalmente esta varianza es un poco más pequeña, ¿no? Esta es la máxima que puede alcanzar. Y obviamente si esta fuera distinta, el tamaño de muestra ya tiene algunos cambios, ¿no? Ya, entonces hasta aquí terminamos con el avance formal de la materia, ¿no? Con estos diferentes tamaños de muestra que existen. En el fondo el proceso es bastante mecánico para los tamaños de muestra y hay que identificar claramente la información disponible, ¿no? Los niveles de SORT, ya sea tipo 1 o tipo 2, identificar a qué se refiere con el delta, dónde está el delta, ¿no? Qué distancia se está identificando en el delta, y cuál es la prueba de hipótesis que está por detrás, digamos, ¿no? Si es una prueba bilateral, es una prueba unilateral, ¿no? Si es sobre la media, sobre la diferencia de media, sobre la proporción. Entonces, eso justamente tendríamos, ¿no? Tal lo único que ha faltado y como sugerencia, ¿no? Nos falta la formulita para la diferencia de proporciones, ¿no? Para la diferencia de proporciones. Y en general, ¿no? Pensando ya en nuestro examen del siguiente lunes, es que puedan revisar los ejercicios de los libros de referencia, ¿no? Del libro guía o de los libros de referencia, para que los puedan ir tomando en cuenta. Ya eso como sugerencia, ¿no? A ver, como sugerencia, ¿no? Como sugerencia. Repasar, ¿no? Repasar los ejercicios
de los libros guía, ¿no? De los libros de referencia. Esto como sugerencia. De todas formas, esto lo están haciendo como su práctica. Y bueno, respondiendo a uno de los compañeros que acabo de escribir. Un momentito. Hay que presentar el día lunes, sí, o sea, tiene que presentarme junto con ¿no? Junto con el segundo parcial. Entonces el día, como el segundo parcial es el lunes, entonces hasta el lunes tienen para presentarme su práctica, ¿no? No se olviden que esa práctica puede ser individual o pueden hacerla en grupos. Tanto la práctica, bueno, la práctica la voy a subir al Classroom, cosa de que ahí vayan colgando y entregando sus prácticas, ¿no? Así que eso no se descuiden. No sé si tienen preguntas, comentarios, tal vez. Dudas. Nadie. Ya, le recomiendo que para esta parte, bueno, para la primera parte, para el capítulo de estimaciones y para las pruebas de hipótesis, bueno, principalmente para los intervalos de confianza y para las pruebas de hipótesis, en muchas partes en los ejercicios son muy mecánicos, ¿no? Entonces es necesario que tengan un buen formulario, ¿no? Un formulario. En el examen eventualmente van a haber muchas preguntas así de cálculo para ir adecuando la respuesta que corresponda, y en algunos casos algunas conceptuales, digamos, ¿no? Algunas conceptuales respecto a los temas que hemos ido viendo. En cuanto a las estimaciones, tal vez solo como comentario, al inicio recordarán que hemos visto métodos de estimación, ¿no ven? Hemos visto métodos de estimación, a ver, aquí está. Hemos visto métodos de estimación, aquí está, ¿no? Hemos visto el método de máxima verosimilitud, el método de momentos, por ejemplo, ¿no? Que eran útiles para plantear, dada una distribución, encontrar la forma de un estimador, ya sea por el método de momentos o por el método de máxima verosimilitud. Eso les recomiendo repasar, ¿no? No sé, el método de máxima verosimilitud, por decir, porque sí, o sea, en el examen va a haber algún ejercicio, ¿no? Donde les diga, dada esta función, encontrar el estimador de máxima verosimilitud, y ahí habrán, igual van a ser de múltiples opciones, pero obviamente para llegar a la respuesta tendrán que resolver ese ejercicio, ¿no? Y incorporarlo como una resolución a su examen, ¿no? Así que repasen esa parte, se van a ver uno o dos ejercicios en realidad de esa parte, ¿no? Después de pruebas de hipótesis también van a haber ejercicios de intervalos de confianza. Y sí, ¿no? Esos dos capítulos son los que vamos a evaluar, ¿no? Hay ejercicios de estimación, ejercicios de intervalos de confianza, ejercicios de pruebas de hipótesis y de pruebas de hipótesis vinculados a las pruebas de hipótesis como tal y después algunos vinculados a tamaños de muestra, por ejemplo. Entonces, con esa recomendación, nuevamente el día miércoles no vamos a pasar clases por las elecciones, y así que nos veríamos directamente el día lunes para el examen. Entonces, si no hay más consultas, dudas, nadie. Ah, ya, ¿cómo se obtuvo el delta en el ejercicio anterior? En realidad es parte del enunciado, ¿no? Del ejercicio. Aquí está, a ver. Dice, ¿no? Bueno, no de este, me imagino que del siguiente, ¿no? De este era P menos P0, ¿no? Me decía que las estimaciones sean válidas hasta una diferencia del 9%, ¿no? Dice que debía haber una diferencia del 9% entre el valor propuesto y el valor real. Entonces ese 9 vendría acá, ¿no? Como son proporciones, esto es 0.09, ¿no? Como son proporciones, esto es 0.09. En este caso de acá, ¿no? En el anterior ejercicio lo que nos planteaba era, ¿no?
¿Qué tamaño de muestra se requerirá para detectar un rendimiento medio verdadero del 85%? Esto es como está dando el contraste, ¿no? Si no es 90, ¿no? Dado que la prueba de hipótesis plantea que es 90, ¿no? Que 90 es menor a 90. Entonces dice, bueno, entonces, ¿qué tal si es 85? Me está diciendo de alguna manera, ¿no? ¿Qué tamaño de muestra se requería para detectar un rendimiento medio verdadero de 85%? Entonces, bueno, 90 menos 85, ahí está el delta de 5, por ejemplo, ¿no? Porque no se olviden que el delta es la distancia entre el valor propuesto y el valor posiblemente real, digamos, ¿no? Posiblemente real, ¿no? Todavía no estamos diciendo que sea real, sino que digo, bueno, y si el real se aleja hasta 5 unidades, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Entonces es un delta de 5% en este caso. Eso es lo que nos establecería en este caso, ¿no? Ya, entonces creo que no hay más consultas. Entonces vamos a terminar acá y nos vemos el día lunes. Estén atentos al Classroom y al Telegram, ahí van a llegar ya las instrucciones, como en el caso del primer parcial, ¿no? Como en el caso del primer parcial. Van a ser distintas versiones del examen según el último dígito de su carnet, así que vayan repasando, vayan preparándose, ¿no? Ya. Nos vemos entonces. Hans Christian dice las sugerencias. No, no entiendo la pregunta. Ah, ya, la sugerencia, ¿no? En realidad es que puedan repasar, ¿no? Repasar los ejercicios del libro de referencia, ¿no? O de los libros de referencia. Tenemos 2 libros de referencia, ¿no? Que puedan repasar eso. En realidad están haciendo una práctica como una tarea extra, así que eso pueden hacerlo, ¿no? Ya, Luis Fernando Fuentes dice sobre la nota del primer parcial. En realidad eso les he pasado, ¿no? Les he pasado eh, he compartido las notas. En realidad deberían buscarlo ahí, pero si no, les voy a volver a compartir. A ver, dame un ratito. Porque las notas del primer parcial están colgadas en una plataforma. Te las voy a, te lo voy a pasar por acá. Por ejemplo, en ese enlace están las notas del primer parcial, ¿no? Buscan ahí su carnet y ahí deberían estar el patrón de respuesta que ustedes han tenido, están los solucionarios y están las notas del primer parcial. Entonces pueden ir mirando eso, ¿no? Ya, entonces, bueno, terminamos acá. Por si acaso, este enlace también está en el Telegram, así que ahí lo pueden ir buscando. Está medio hacia arriba, pero sí, está en el Telegram, ¿no? Está ahí, en el 18 de abril está, ¿no? Ahí lo pueden ir buscando también. Ya. Nos vemos entonces, nos vemos para el examen. Cualquier cosa igual pueden escribirme en el Classroom y vamos a estar charlando. Nos vemos, chao, chao.